queridos hermanos y amigos, muy buenos días. Es un privilegio poder acompañarles esta mañana y creo que es un privilegio para todos nosotros que podamos reunirnos hoy para alabar y adorar el buen nombre de nuestro Dios. Qué bueno que podemos hacerlo sin importar las situaciones o los momentos difíciles que estén pasando. Gloria a Dios porque Él nos sostiene, gloria a Dios porque Él nos cuida y gloria a Dios porque no importa lo que pase, podemos confiar siempre en Él. Y por esa grandeza que tiene su nombre, es que podemos decirle, te alabo, te adoro, gloria a ti, Señor. Así que quiero que empecemos esta mañana meditando un poco, pensemos, aterricemos de una vez ese versículo que vamos a ver en la enseñanza hoy, que es el mismo versículo que hemos visto a lo largo de estos últimos domingos, y es que hemos estado estudiando acerca del fruto del Espíritu y se está utilizando el versículo pues más preciso para hablar de este tema, que está en Gálatas capítulo 5 versículo 22, que dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mis queridos hermanos y amigos, ¿experimentamos ese fruto del Espíritu en nuestra vida? Si de verdad lo estamos experimentando, genial, maravilloso. Si tú no lo estás experimentando, te invito a que te quedes hasta el final del culto, porque vamos a estar hablando de estos atributos que tiene el fruto del Espíritu, hoy especialmente en uno. Así que preparémonos y esta mañana adoremos a Dios y démosle gracias por su amor. Así que empecemos entonando de tal manera me amó, y el amor de Dios. Su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó,
precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor, yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, Señor. Le amaré por su amor, yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Tan grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Tan grande es el amor de Dios. Qué privilegio el que tenemos de tener un Dios tan amoroso. Y quiero que continuemos cantando acerca del gozo. Tú te puedes gozar, puedes estar así, sin importar lo que ocurra, sin importar los problemas, sin importar las alegrías, sin importar los momentos arriba, sin importar los momentos abajo, sin importar los problemas. ¿Puedes gozarte? Si podemos hacerlo, porque podemos hacerlo por la maravillosidad de nuestro buen Dios, cantemos la siguiente canción, Me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré.
presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo alabaré, con alegres palmas celebraré, cantaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Con todas mis fuerzas gritaré. Con todas mis fuerzas gritaré. Amor, gozo y ahora la paz. Qué privilegio el que tenemos de poder tener paz. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que cantemos sobre ello. Paz en la tormenta. Las veces que intentaste y tratas de ocultar lágrimas que lloraste, su amor viene hacia ti y te ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Van con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. Su amor viene hacia mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Han con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Han con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Cantamos sobre el amor, sobre el gozo, sobre la paz.
¿Y qué tal la paciencia? Hace un par de domingos tuvimos una enseñanza bastante confrontante que nos hacía pensar. Personalmente me hizo considerar bastantes cosas a mí. Honestamente creo que es uno de los puntos en los que más debo trabajar, la paciencia. Pero qué bueno que podemos estudiar la palabra de Dios, podemos ver qué dice Él al respecto y podemos considerar aquellas cosas que podemos tener en cuenta y que debemos tener en cuenta para poder avanzar más. Y bueno, este tema de la paciencia tiene una conexión directa con respecto a esperar correctamente, a esperar pacientemente, que muchas veces es difícil. Creo que es una verdad para cada uno de nosotros. Pero quisiera que esta mañana cantáramos y le dijéramos a Dios que nuestro anhelo es esperar en Él. Que no importa lo que pase, queremos esperar correctamente, hacer su voluntad, permitir que Él haga en nuestra vida sin estorbar de ninguna manera. Si ese es el anhelo que tienes tú, quisiera invitarte a que cantemos juntos Esperar en ti. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Y aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Y aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré. En la tormenta.
Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Y antes de que participemos de los símbolos y de invitar a mi hermano Luis David que nos comparta una meditación acerca de la Cena del Señor, quisiera que cantáramos Miles de Ángeles. Cristo pudo haber llamado miles de ángeles para no sufrir más, para bajar de ese madero. Pero tenemos un Cristo que representa de una manera tan excelente cada aspecto del fruto del Espíritu que no lo hizo. Tenemos un Cristo amoroso, un Cristo que mostró gozo aún en medio de la dificultad, un Cristo paciente y un benignísimo Cristo que de verdad, teniendo el poder para hacerlo, decidió humillarse a sí mismo y ser obediente hasta la muerte. Cantemos Miles de Ángeles, mis hermanos, y preparémonos para participar de la Cena del Señor. Coronaron con espinas a Jesús mi Salvador, despreciado y desechado fue. Escupieron en su rostro y dijeron de Jesús: crucifícale culpable. Podía llamar miles de ángeles
Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanos en Cristo, personas que nos acompañan por estos medios. Hoy quiero compartir un pasaje de la Escritura en Efesios 2:10, muy conocido por nosotros. Dice así el pasaje en Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un pasaje hermoso. Y nos habla aquí de que somos hechura suya. Quiere decir que antes había otra creación. Y esa creación empezó en el huerto del Edén, cuando Dios creó a Adán y Eva y les dio un mandato. Y el hombre desobedeció el mandato de Dios. Y desde ahí todos nosotros hemos heredado lo que llama la Biblia una naturaleza pecaminosa, el viejo hombre o la carne llamada también en la Biblia. Esa naturaleza de Adán es una naturaleza desobediente, es una naturaleza orgullosa, egoísta, altanera, soberbia, mentirosa, lujuriosa, llena de envidia, de malos pensamientos, de malos deseos, de hacer el bien solo para uno sin pensar en los demás. Es una naturaleza que sigue la corriente de este mundo, que es dominada por el príncipe de este mundo, que es Satanás, dominada por el amor a sí mismo, por las pasiones lujuriosas y por todas las cosas que no agradan a Dios. Y es influenciada esta naturaleza pecaminosa y no puede producir nada bueno. Esta naturaleza pecaminosa solo produce el mal, no produce nada bueno. Entonces está dominada por el pecado. Pero dice acá que hay una nueva naturaleza hecha por Dios. Esta naturaleza es divina, esta naturaleza es espiritual, es una naturaleza que no practica el pecado, es una naturaleza que vence al mundo, es una naturaleza que no es dominada por la vieja naturaleza. Es una nueva naturaleza que agrada a Dios, que desea servirle, que desea glorificarle, que desea testificar de la obra de Cristo, porque dice que somos creados en Cristo Jesús. Vive de acuerdo a esa nueva naturaleza y desea los frutos del Espíritu Santo que estamos viendo los domingos. Y esa es una realidad. Es como tener un caballo con una carretilla, que es nuestra vieja naturaleza, y va en una dirección siempre. Pero en Cristo Jesús tenemos una nueva naturaleza, es un nuevo caballo anexada a esa carrilla. Son dos carretillas que estarán ahí siempre. El nuevo cristiano que ha nacido en Cristo por la obra misericordiosa de Cristo en la cruz, que ha muerto al pecado, porque Cristo pagó y murió al pecado, y que ya no somos dominados por esa naturaleza. Ahora vive con dos naturalezas: la naturaleza divina hecha por Dios y la naturaleza antigua, que siempre van a estar ahí hasta el día que venga Cristo o que un creyente muera. Qué glorioso saber que tenemos, y me alegra que Dios haya dejado esa naturaleza todavía caída, porque depende a cuál de esas dos naturalezas como creyente yo alimento. Y el nuevo creyente verdadero desea alimentarse de la nueva naturaleza, leyendo la palabra, aprendiendo de Dios, pasando tiempo con Él, leyendo pasajes, estudiando, meditando en su palabra, aprendiendo versículos, testificando a otros, reuniéndose con hermanos en Cristo para hablar de las cosas eternas y seguras. Ese es el nuevo creyente, que todavía ya no practica el pecado, peca, lógicamente, pero tiene a Cristo, porque esa naturaleza ya le dio la victoria. En Cristo nos dio la victoria para vencer al mundo, y esta vieja naturaleza puede ser dominada por el Espíritu de Dios. Por eso celebramos en la Cena del Señor esta gloriosa obra de Cristo, porque Dios preparó las obras que Él ya tenía destinada para cada uno de nosotros. Glorioso es el nombre de nuestro Salvador. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a participar de los símbolos. Quiero
pedirle el favor a que la persona encargada en tu hogar de, de pasar los símbolos esta mañana los tenga listos. Primero, que tengamos listo el pan, tengamos listo y repartámoslo a aquellos que vamos a participar de la cena. Y quisiera que meditáramos un poco en qué significan estos elementos, estos símbolos en la cena del Señor. Y el pan representa el cuerpo de Cristo, ese cuerpo maltratado, ese cuerpo que sufrió de maneras en las que creo ninguno de nosotros puede llegar a comprender. Cristo Jesús entregó su cuerpo en amor a cada uno de nosotros. Quisiera que ya todos con el pan listo, cada uno con el trozo con el cual va a participar, oráramos por esto. Señor, Padre Santo, gracias. Gracias por la vida de Cristo Jesús. Gracias por su muerte y gracias por su resurrección. Gracias porque trajiste un sentido real a nuestras vidas. Gracias porque no podíamos conseguir esto por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, pero tú enviaste a tu Hijo, a tu único Hijo, a sufrir. Gracias por el pan, gracias por este símbolo con el cual podemos recordar el cuerpo de Cristo, maltratado allí en la cruz. Pero ese mismo cuerpo que trajo redención a través de la obra allí en ese madero. Gracias, Señor, y te damos la gloria y la honra únicamente a ti. En el nombre de Cristo, amén. Y quisiera que si tenemos, si van a participar de la copa cada uno con su propia copa, por decirlo de alguna manera, la tengan ahí lista. Si todos participan de la misma, no hay problema, pero tengámosla ahí. Y vamos a orar por la copa del jugo de la uva, que representa la sangre de Cristo. Esa sangre que fue derramada a favor de cada uno de nosotros. Esa sangre que trajo la bendición más grande que nosotros pudiéramos llegar a recibir. Esa preciosa sangre de Jesús. Esa sangre que muchas veces se usa de maneras tan extrañas y muchas veces equivocadas para enfatizar otros puntos, pero que tiene una propiedad tan hermosa para beneficio de cada uno de nosotros, y eso se vio allí en la cruz. Esa sangre de Cristo que cubre multitud de pecados. Así que oremos. Señor Padre Santo, nuevamente te damos la gloria y la honra por la vida de Cristo. Gracias por su sangre, por esa hermosa sangre que derramó allí en la cruz. No podemos entender en toda su dimensión qué grande amor tuviste para con cada uno de nosotros. Pero qué privilegio y qué gozo que tenemos hoy de poder participar de esto. Te damos la gloria y la honra únicamente a ti, y gracias por esa salvación. Gracias porque podremos gozar de una eternidad junto a ti. Y gracias por la obra de Cristo. En el nombre de Él, amén. Y mis queridos hermanos, recordemos que participamos de los símbolos aquellas personas que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, que lo hemos evidenciado públicamente a través del bautismo en una iglesia cristiana, y que hoy podemos gozar y experimentar una hermosa relación con nuestro Señor y con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Así que los invito a que participemos del pan y participemos de la copa, y tomémonos unos minutos cada uno, unos segundos, para meditar y para darle las gracias a Dios por tan grande amor y por la obra de Cristo. Participemos de la cena, mis hermanos.
Bien, mis hermanos, hemos hablado de las diferentes características que conforman el fruto del Espíritu, y pensando en la benignidad y pensando en ese Cristo que es el máximo ejemplo para cada uno de nosotros, pensaba en o quisiera traer a colación una frase que Gilberto usó en la enseñanza pasada acerca de este tema de la benignidad, y dijo una frase que decía algo más o menos así: ser benigno es dar aquello que puedes dar por el bien de otros, porque ellos no lo pueden alcanzar. Y eso es lo que Cristo Jesús hizo. Vino a este mundo y dio aquello que ninguno de nosotros podía alcanzar. Nos trajo salvación, mis queridos hermanos. Mi amigo, si quieres pasar una eternidad junto al Padre, acércate a Cristo, porque en Él hay salvación, por la obra que hizo en la cruz. Y Él lo hizo. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por ese Cordero Santo. Gloria a Dios por ese Cordero inmolado. Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza. Solo tú eres digno y hoy te quiero exaltar. Mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza. Solo tú eres digno y hoy te quiero exaltar. Mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Yo te alabo, Padre, porque tú eres bueno, porque tú me has dado tu verdad. Declaraste tu grandeza a mi vida y me diste de tu amor y libertad. Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza. Solo tú eres digno y hoy te quiero exaltar. Mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Vengo ante tus pies para adorar. Vengo ante tus pies para adorar. Bueno, mis hermanos, qué bueno que podemos seguir alabando a Dios y que podemos hacerlo en este momento a través de las ofrendas.
qué bueno que podemos participar de ellas, que tenemos ese enorme privilegio de devolver un poco de tanto que Dios nos ha dado, económicamente hablando. Porque, ¿sabes? Dios demanda todo de nosotros, nuestra vida entera. Pero tenemos el privilegio hoy de adorarlo por medio de las ofrendas. Qué bueno que podemos participar de ellas y ayudar económicamente para la expansión del reino, para la expansión del evangelio, para comprar tratados, para comprar Biblias, para cualquier otra cantidad de cosas que se pueden hacer para llevar la palabra de Dios en este mundo. Qué bueno que también podemos participar de ellas para bendecir la vida de aquellos obreros que dedican su vida, que dedican sus días en trabajar en esta obra. Y qué bueno que a través de esas ofrendas también podemos participar de obras de misericordia. Así es, para bendecir a aquellas personas que tal vez tienen menos que nosotros, económicamente y físicamente hablando. Así que oremos, démosle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y pongamos en manos de Él estas ofrendas. Señor Padre Santo, gracias. Gracias por todo lo que nos das, gracias porque no nos falta absolutamente nada, porque tenemos un techo, porque tenemos alimento, porque te tenemos a ti. De hecho, podría haberlo dicho de primero, porque si te tenemos a ti no nos falta absolutamente nada, Señor. Pero aun con todo y eso, tú nos das más. Y hoy queremos darte las gracias por ello. Queremos ofrendar con alegría y con gozo, entendiendo que estos dineros no son para enriquecer a otra persona, sino para glorificarte a ti. Y no nos cansaremos de decirlo, queremos darte la gloria y la honra únicamente a ti. Bendice a nuestros hermanos del Ministerio de Tesorería. Gracias por sus vidas y dales sabiduría para administrar correctamente esos dineros en lo que deben ser utilizados. Señor, gracias nuevamente. En el nombre de Cristo, amén. Y bueno, vamos a pasar a la enseñanza. Vamos a continuar en este estudio del fruto del Espíritu. Y hoy vamos a hablar acerca de la bondad. Y qué bueno que podamos introducir este tema por medio de una canción. De un Dios, hablando de un Dios bondadoso. De un Dios bueno que es exaltado desde el siglo y hasta el siglo. Cantemos esta canción y preparémonos para la enseñanza. Esta mañana nos va a acompañar nuestro hermano Freddy Rojas y va a hablarnos acerca de esta característica que es la bondad. Cantemos porque bueno es Dios y quedamos en manos de Freddy. Entra con acción de gracia por sus años alabar. Entra a su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle al son de trompeta, con pandero y arpa también. Que toda la creación grande alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo ser. Delante Él al postrarte, tus manos levantarás
es su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Qué privilegio dirigirme a mi iglesia local en esta mañana. Agradecer por sus oraciones, por nuestro ministerio, contarles que seguimos haciendo discipulados usando Zoom con los hermanos de la iglesia a la que ustedes nos encomendaron como familia para servir, la iglesia de Fusagasugá. Seguimos contactando los presos que están en libertad, haciendo estudios, enviándoles las enseñanzas. Gracias por sus oraciones. Gracias por su apoyo económico y gracias por el amor que podemos sentir de ustedes. Este tiempo vamos a continuar nuestro estudio hablando acerca de el fruto del Espíritu. Hoy estaremos considerando esta virtud llamada bondad. Y quiero que pensemos que esto tiene un contexto. El contexto inmediato lo encontramos ahí en Gálatas capítulo 5, entre el versículo 16 y el versículo 25. Pero tiene un contexto general y es el libro, la carta en sí misma, que Pablo escribe para recordarle a los creyentes que la única forma de alcanzar la salvación es por la gracia y que la única forma de ser santificados no es por las obras de la carne, sino por la obra del Espíritu Santo en cada creyente. Eso es lo que enseña la Biblia. Ese sería el contexto general. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Vivimos vidas agradables a Dios por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces vamos a leer esta porción entre los versículos 16 al 25 que nos da, como les dije, el contexto inmediato, y quiero llamar su atención a el inicio de este párrafo que Pablo nos manda a andar en el Espíritu. Y al final del versículo 25, de nuevo está este mandato, andar por el Espíritu. Entonces, este podría ser titulado también andando en el Espíritu, este tiempo de meditación en la palabra. Entonces, vamos a leer estos versículos. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero os digo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos o partidos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Como les dije, comienza con andar en el Espíritu, termina este bloque, este pensamiento de Pablo andando en el Espíritu. Les dije que este es un mandamiento. Y si usted es un verdadero creyente, sabe que esto involucra una batalla. Una batalla que está expresada ahí en el versículo 17,
que nos dice que hay una oposición entre los deseos de la carne contra los deseos del espíritu. Recordando que el deseo de la carne es esa naturaleza pecaminosa que estará acompañándonos en nuestra peregrinación hasta que lleguemos al cielo, seamos glorificados y entonces va a desaparecer. Eso quiere decir que la lucha es constante. Esos están en oposición, el deseo del espíritu contra el deseo de la carne. Y debemos recurrir a todos los medios de gracia dispuestos por Dios para enfrentar este conflicto. Lectura, memorización, meditación de la palabra, oración, comunión cristiana. ¿Cuánto anhelamos regresar a reunirnos en nuestros locales? Esto que estamos haciendo no es la verdadera comunión, porque no es la iglesia reunida de manera virtual el diseño de Dios. Agradecemos a Dios por este medio, pero debemos orar insistentemente para que podamos tener de nuevo verdadera comunión. Abrazos, aún conflictos, que nos ayudan a mostrar el amor, nos ayudan a perdonar, nos ayuda a expresar la bondad. Entonces, debemos tener ese como motivo de oración fuerte. Anhelar volver a reunirnos. Ya nuestros hermanos en los Estados Unidos, algunos estados han autorizado las reuniones nuevamente. Oremos porque eso sea una realidad muy pronto en nuestro país. En los versículos 19 al 21 entonces tenemos detallada una lista de las obras de la carne. Eso es la manera en la que vive una persona que no ha sido regenerada, una persona que vive bajo el príncipe de este mundo, bajo el orden de este mundo. Por el contrario, en los versículos 22 y 23 nos habla de estas 9 virtudes que manifiestan el fruto del Espíritu, constituyen el fruto del Espíritu. El fruto es una palabra singular, como lo hemos notado, y lo que tenemos aquí es una combinación de virtudes. Si camina por el Espíritu, los va a tener todos, vienen en grupo. No puedo dejar de notar esta frase caminar, que implica un paso a la vez, un paso, un avance diario. Podríamos decir que este es un racimo. Y cuando vemos cómo empiezan estos racimos, por ejemplo, de plátano, empiezan como algo muy pequeño, un brotecito pequeño. Pero en la medida que el fruto, el banano, va madurando, va creciendo, entonces podemos entender que así se manifiestan estos frutos en nosotros. Empiezan como algo muy pequeño, pero en la medida que avanzamos en la madurez y en la comunión cristiana, en la comunión con Dios, estos frutos se hacen cada vez más evidentes. Eso es lo que se llama en la Biblia santificación. Es experimentar estas virtudes de forma mayor cada vez. Pero la realidad es que, sea que es un creyente nuevo o un creyente de muchos años, este fruto debe hacer parte de su vida. Algunos eruditos piensan que esta no es una lista exhaustiva, es una lista representativa de estas virtudes, de expresiones del fruto del Espíritu Santo. Y lo que Pablo nos está recordando es que si camina en el poder del Espíritu, que esencialmente significa que la palabra de Dios more abundantemente en nosotros, y que debido a que estamos saturados de la palabra de Dios, vivimos una vida por el poder del Espíritu Santo que agrada a Dios. Estas virtudes no son acciones, son actitudes. La acción sin la actitud solamente es una forma de hipocresía. Sin la
actitud correcta, no va a poder actuar de manera correcta. Por el contrario, si su vida está llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, todas sus obras estarán saturadas de estas virtudes y sus acciones van a evidenciar la presencia. Como dice la Escritura, tal es el hombre en su pensamiento, tal es. Así como pensamos, actuamos. Entonces, lo que hacemos simplemente es el reflejo de lo que hay en nuestro interior. Así que nuestra principal preocupación no descansa en lo que hacemos. Aunque la Biblia hace énfasis en nuestro comportamiento, la realidad es que ese comportamiento va a ser marcado por la presencia de estas virtudes. El comportamiento va a ser la expresión de esas virtudes. Como cristianos debemos estar ocupados en la actitud y no por la acción. Eso es lo que realmente lleva al legalismo. El legalismo hace énfasis en lo que la persona hace, lo externo, aunque la actitud no sea correcta. La verdadera espiritualidad se ocupa de las actitudes correctas en la vida de las personas. Una persona exhibe y disfruta estas virtudes por la obra del Espíritu Santo en su interior. Estas obras están encaminadas a dar la gloria a Dios. La ley no puede producir estas obras. Tampoco es posible hacerlo por nuestra propia fuerza. Viene a través de la obra del Espíritu Santo en la nueva naturaleza con el poder de Dios. Así que vemos al comienzo de el fruto del Espíritu, estos 3 virtudes iniciales: amor, gozo, paz, que si hacemos un análisis están unidas, están superpuestas la una y la otra. Estas 3 son como el pináculo, la parte más alta, recordando lo que Pablo nos enseñó ahí en 1 Corintios capítulo 11, que el amor es el mayor de todos. El amor que produce una vida llena de gozo y la paz que viene producto de experimentar el amor hacia Dios, el amor de Dios en mí. Diego, hace algunos días, algunas semanas, estuvo hablando de esa paz, de la paz que disfrutemos. Tenemos paz con Dios, por lo tanto tenemos la paz de Dios. Hemos hecho las paces con Dios. La guerra ha terminado. Ya no somos sus enemigos, no somos hijos de ira. Disfrutamos de esa paz con Dios. Como hemos visto una y otra vez, el ejemplo de esas virtudes siempre es el Señor Jesucristo. Y se nos da el mandato a cultivar estas virtudes en nuestras vidas. Y comprendemos que la fuente, el origen de estas virtudes es el Espíritu Santo. Vienen de lo alto, del cielo. Estas son virtudes divinamente concedidas. Son definidas de maneras únicas y especiales. Y sin embargo, como les dije, están relacionadas estrechamente las unas con las otras. Coexisten, se relacionan profundamente. Y por eso es que tenemos al final de este bloque de pensamiento una declaración que es común, etcétera. Dice ahí, contra tales cosas no hay ley. El pensamiento que expresa esta frase, tales cosas, significa que esta lista es representativa de estas virtudes. No pretende ser exhaustiva, hace parte de una lista mayor que podría
agruparse, reunirse, hacer parte de estas virtudes que hacen parte de la vida de un creyente lleno del Espíritu Santo. Un creyente lleno del Espíritu Santo, por ejemplo, no dudará de su salvación. Miramos que en 2 de Pedro, en el capítulo 1, dice que si estas virtudes están presentes en nuestras vidas, no nos dejarán estar ociosos y estaremos seguros acerca de nuestra vocación y nuestra elección. Así que la presencia de estas virtudes erradicarán la duda de nosotros. Además, como esto es evidente en nuestras vidas, va a causar interés en el resto de las personas del mundo buscando una explicación por qué el creyente vive de una manera tan diferente. Como podemos notar, estas cosas brillan por su ausencia en medio de la sociedad en que vivimos. Realmente vivimos como extraterrestres, vivimos por otra serie de valores. Cuando estas cosas son características en la vida de un individuo, impregnan, saturan cada acción de esa persona. Y la pregunta en el mundo es, ¿cómo es que esto llega a ser una realidad? ¿Cómo se produce esto? Y entonces es cuando se nos da la oportunidad para predicar el Evangelio. Si afirmamos que Cristo transforma vidas, entonces este grupo de virtudes presentes en nuestras vidas es una evidencia del poder transformador del Evangelio, el poder de Dios actuando en nosotros. Al caminar entonces en el Espíritu vamos a manifestar el fruto. Esas 9 virtudes que, como dije, vienen como en ramilleticos de A3 y están relacionadas una con la otra. Entonces vamos a considerar, voy a hacer un recuento de las 3 virtudes que hacen parte del grupo en donde está inmersa la bondad, que es el que me corresponde estudiar esta mañana junto a ustedes. Entonces vamos a considerar la paciencia, que Cristian nos estuvo enseñando, que la paciencia, esta palabra no se refiere a ser paciente en medio de la prueba, a permanecer en medio de la prueba, sino que está relacionada con ser paciente con las personas. Esta es una palabra griega compuesta que tiene la idea de mantener a distancia, y la palabra ira hace parte de esta palabra compuesta. Entonces lo que ilustra esta palabra es una persona que empuja lejos su ira. Esa es la paciencia de la que nos enseñó Cristian. Cristian es paciencia con las personas que de otra manera nos harían enojar. Hay varias palabras para hablar de ira, pero esta en particular se refiere a un estallido de ira. Entonces la realidad es que si usted es una persona llena del Espíritu Santo, esos estallidos de ira no van a estar presentes. Realmente esta idea acerca de este concepto de paciencia se expresa en la Escritura como lento para la ira. Quizá una definición más clara sería que la paciencia es moderación que no toma represalias. Relacionada con la tolerancia, podría ser otra forma para expresarlo. Significa mantener lejos su ira. Esto principalmente está definido para nosotros en la persona de Dios. Ahí en Números, capítulo 14, versículo 18, dice que el Señor es lento para la ira. Eso es paciencia. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Esa palabra ahí expresa en el Antiguo Testamento la gracia, perdonar la iniquidad y la transgresión. Entonces, si quieres saber qué tipo de paciencia es esta virtud, es ese tipo de respuesta a una ofensa que es lenta para la ira, llena de gracia y con una disposición a perdonar el pecado y la transgresión.
de estas 9 virtudes en la lista es la que más vinculada está con el perdón. Hemos sido llamados a perdonar, esa es una característica si es un verdadero creyente, a no guardar rencor. Estamos llamados a perdonar 70 veces el mismo día, 70 veces 7 el mismo día si llegara a ser necesario. Estamos llamados aún a amar a nuestros enemigos. Qué triste cuando vemos iglesias llenas de sentimientos de rencor los unos por los otros. Imagínense si somos llamados a orar por nuestros enemigos, a amar a nuestros enemigos, cuánto más hemos sido llamados a amar y a perdonar a nuestros hermanos. Estamos llamados a perdonar en la proporción en que hemos sido llamados. Nunca un creyente se parece más a Dios que cuando perdona. Eso debería ser el distintivo nuestro, ser lentos para la ira. Si miramos el Salmo capítulo 86, verso 15, enfatiza el concepto de nuevo, pero tú, oh Señor, eres un Dios misericordioso, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Aquí está de nuevo, lento para la ira. Es de lo que habla la paciencia, ese es el concepto que expresa Pablo en este pasaje. Como les dije, no se refiere a la paciencia bajo la prueba. No hablamos de poder resistir, aguantar una prueba. Esa es una virtud diferente. Esta paciencia se relaciona con ser paciente con aquel que nos ha ofendido. Y el modelo, como hemos visto, es Dios mismo. Romanos capítulo 2, verso 4. Piensas a la ligera en las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, sin saber que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Es la paciencia de Dios que nos conduce al arrepentimiento. La otra palabra que hace parte de este pequeño grupo de 3 fue la que estuvimos estudiando con Gilberto hace 8 días, llamada benignidad. Y aquí, de nuevo, la benignidad está conectada con la paciencia. La paciencia que es no enojarse rápidamente ni dar un estallido de ira. Es la paciencia manifestada por Dios que nos tolera hasta que llegamos al arrepentimiento. De nuevo, esta benignidad está relacionada con la presencia, o es la respuesta a la presencia del pecado, a una ofensa. Algo está mal, una actitud, una palabra, y la naturaleza humana, lo que vemos en algunos, aún de los creyentes aún de muchos años, es que no se les puede decir nada porque están dispuestos a llegar con un mazo a aplastar al hermano. Eso es una obra de la carne, es lo opuesto. Ese no es un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es lo opuesto a las obras de la carne, que son odio, contiendas, celos, arrebatos de ira, disputas, divisiones. Venga, hagamos este grupito aquí. Eso no es el fruto del Espíritu. Esta es la virtud relacionada con la paciencia que nos lleva al perdón. Es como una expresión de la paciencia de Dios, la benignidad. En 1 de Pedro 3:20 dice que el Señor la exhibió en los días de Noé. Dios fue paciente. Noé estuvo ahí por 120 años predicando antes de que Dios enviara su juicio. En Santiago 5:7 dice Santiago: por tanto, tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Ten paciencia, fortalece tus oídos, la venida del Señor está cerca. No te quejes contra el otro. Esencialmente lo que nos dice Pablo aquí es que debemos ser benignos como Dios lo ha sido con nosotros. Soportar las ofensas con un corazón de perdón, compasivo y lleno de misericordia. Diré, por ejemplo, Pablo nos da una ilustración de este virtud en la persona del Señor Jesucristo en 1 Timoteo 1:15.
Dice, es una declaración confiable que merece plena aceptación, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Y mire el versículo 16, sin embargo, por esta razón alcancé misericordia. La razón por la cual alcanzó misericordia Pablo fue para dar una muestra de esa paciencia relacionada con la benignidad de Dios que trajo salvación a Pablo. Recordemos que Pablo no solamente fue un fariseo y un legalista, pero fue un asesino de cristianos. Y Dios le mostró benignidad pacientemente a este pecador hasta que se arrepintió. La benignidad, entonces, esencialmente es esa bondad de corazón. Es ese alto nivel de noble virtud que busca siempre hacer el bien. En Romanos 3:12 viene la pregunta: no hay nadie que haga el bien, ni siquiera uno. No es una pregunta, perdón, es una afirmación. No hay nadie que haga el bien, ni siquiera uno. En realidad, esa palabra en el griego es: no hay ninguno que sea benigno o amable, sería otra palabra que usamos más frecuentemente para referirnos a esta virtud. Entonces, este no es el bien moral en oposición contra el mal moral. De eso no habla la benignidad. Y la pregunta que hace, o la afirmación que hace Pablo aquí en este versículo, es que no hay benignidad, no hay amabilidad en el hombre. ¿Dónde está esa amabilidad? Si miramos, eso es lo opuesto. Esa ausencia de benignidad es lo opuesto al fruto del Espíritu. Esta falta de benignidad hace parte de la expresión de la carne. En Tito 3:4 dice: la bondad de Dios nuestro Salvador. Entendemos que es debido a la bondad de Dios y su amor por nosotros que Él nos salvó, dice aquí Pablo a Tito. Bondad de corazón que busca con intensidad lo mejor para los demás. ¿Cuánto necesitamos esta benignidad en el trato entre nosotros? Que busquemos el bien, no lo que nosotros queremos egoístamente, como una expresión de carnalidad, sino buscando siempre el bien de mi hermano. En Efesios capítulo 2, versículo 7, Pablo usa esta palabra. Dice que Dios nos salvó por gracia y nos resucitó con Cristo, y en el versículo 6 y en el 7 nos sentó con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Con qué propósito? Para mostrar en los siglos venideros la riqueza de su gracia en su bondad o benignidad con nosotros. Entonces, en este caso vemos que se traduce esta palabra benignidad como bondad. ¿Por qué? Porque, como les dije, tienen una relación. Está relacionada la paciencia con la benignidad, con la bondad. Más adelante vamos a diferenciar benignidad de bondad. Entonces dice que fuimos salvos para que Dios pudiera derramar sobre nosotros las abundantes riquezas de su gracia, expresada en obras de bondad en nuestras vidas. Ahora, este concepto de la benignidad, la bondad, la amabilidad de Dios no deja fuera el concepto de que Dios rechaza el pecado. No lo hace. Si regresamos ahí a Éxodo 14:18, la parte final del versículo, dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y eso es lo que nos lleva a una expresión de benignidad absoluta de parte de Dios. ¿Cuál es esa? La cruz. La cruz es una evidencia de la benignidad de Dios hacia nosotros. Dios nos ama, nos ha mostrado su misericordia, Dios nos perdona, pero al mismo tiempo no va a pasar por alto
la iniquidad. Eso nos lleva a la cruz, donde su Hijo fue castigado para que usted y yo fuéramos perdonados. Y esta es una expresión de la benignidad manifestada de Dios hacia nosotros. De nuevo, el ejemplo de benignidad más grande que tenemos es el Señor Jesucristo. Pablo dice en 2 Corintios 10:1, hablando de la mansedumbre y la bondad, de nuevo ahí esa palabra es traducida bondad, de Cristo. Muchos incidentes en la vida del Señor muestran acciones que estuvieron decididamente encaminadas a hacer el bien por el prójimo. Alimentar multitudes, tomar a los niños en sus brazos para bendecirlos. Pero creo que una de las más grandes expresiones de esa benignidad del Señor está ahí en Mateo 11:28, donde Él invita a venir a Él todos los que están trabajados y cargados para darles descanso. Él les dice, vengan, tomen mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y de esa manera encontrarás descanso para tu alma. El Señor dice, yo soy gentil, yo soy benigno. Ese es el modelo de bondad, es esa gentileza, esa ternura expresada por el mismo Señor. Ahí en Tito capítulo 3 verso 2 dice que debemos ser amables y demostrar consideración por todos los hombres, gentileza, amabilidad, mostrándonos considerados, no haciendo comentarios desconsiderados que aplastan a nuestros hermanos, que los descalifican. Es que usted no sirve para la obra, es que usted es inepto para esto. Eso no debe estar entre nosotros. No es el lenguaje de una persona llena del Espíritu. Es la persona que busca el bien intencionalmente de su hermano. Siempre habrá este tipo de benignidad presente en la vida de una persona llena del Espíritu. Y recordemos que la fuente para esas virtudes expresadas, para esas expresiones del fruto del Espíritu, es el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 6:6, Pablo, hablando de su propia vida, dice, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad. ¿Ven la vinculación? Paciencia, benignidad, en el Espíritu Santo, en amor genuino. Esta es la bondad que viene, que produce el Espíritu Santo. Él nos otorga. Santiago define la benignidad como parte integral de la sabiduría que proviene de lo alto. Dice que es pura, pacífica, benigna, razonable, llena de misericordia, de buenos frutos, y así sigue. Entonces, como creyente que camina en el Espíritu, debe caracterizarse por su benignidad, amabilidad, por esa calidad entrañable. No por un espíritu vengativo, sino por su disposición a echar lejos de usted su ira. No importa cuán grande sea la ofensa que ha recibido, está dispuesto a ofrecer gracia, misericordia, perdón, actuar de una manera benigna. Y finalmente llegamos a la bondad. Esto ha sido solamente un repaso necesario para ver cómo están relacionadas las unas con las otras, para poder así llegar a distinguir benignidad de bondad. En este pequeño trío entonces voy a hablar de la bondad, que está ahí en el versículo 22. Esta palabra expresaba una virtud profunda de dulzura moral, la excelencia moral. Y un dato aquí, no aparece en ningún escrito fuera de escritos relacionados con la iglesia. Esta fue una palabra acuñada por los creyentes como una forma de expresar un tipo de bondad,
profunda, más profunda que cualquier cosa que el mundo podía conocer o experimentar. Generalmente, este tipo de bondad está estrechamente ligada con la justicia. Y eso nos va a ayudar a entender su significado. Miremos ahí en Efesios capítulo 5, versículo 9. Dice, el fruto de la luz. Esa luz con mayúscula implica la luz divina, se refiere a la luz divina, a la presencia celestial de nuestro Señor. Dice, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Ahí está vinculada la bondad a la justicia. Entonces, la bondad está estrechamente relacionada con la justicia. Eso es muy útil para nuestra comprensión, porque entender este ingrediente presente de justicia en la palabra bondad nos lleva a entender la diferencia con la benignidad. La justicia tiende a ser un aspecto determinante en la vida de un creyente. El creyente se caracteriza por amar la justicia. Es justo. Tiene estándares, convicciones justas. Sabe lo que es correcto, espera que las personas hagan lo correcto, defiende el estándar de lo correcto, él defiende lo que es correcto. Este es un aspecto determinante en el carácter cristiano. Pero esto es, imagínense una moneda donde tenemos por este lado la justicia y por este lado la bondad. Mire ahí en Efesios 5:9. Dice que la otra cara de la justicia es la bondad. Este es el lado suave de nuestras convicciones. Es la manera amable de expresar esas convicciones. Es correcto tener esas convicciones, comprometer nuestra vida con esas convicciones, no permitir que rebajemos nuestras convicciones, pero también es necesario estar lleno de bondad para que nuestras convicciones no terminen siendo como un mazo con las personas alrededor nuestro. En Romanos 15:14, Pablo le dice a los hermanos allí en Roma, con respecto a ustedes, mis hermanos, yo mismo también estoy convencido de que ustedes mismos están llenos de bondad. Tienen esas convicciones firmes, fuertes, expresadas gentilmente, bondadosamente. Saben lo que es lo correcto. Tienen esas convicciones, luchan por esas convicciones, están dispuestos a morir por ellas. Pero hay esta expresión amable que está llena de toda bondad. Es decir, que mis convicciones tienen una conexión fuerte con la bondad. El griego ahí en el capítulo 15 de Romanos, esa expresión, ustedes mismos están llenos de bondad, es una palabra que hace un énfasis fuerte, es como ponerlo de manera duplicada, ¿sí? Esto quiere decir que no solamente están llenos de bondad, sino que tienen esta bondad como algo característico. Es como un énfasis ahí, es algo muy fuerte. Y la siguiente parte también tiene un lenguaje bastante fuerte, habiendo estado lleno de todo conocimiento. Entonces, lo que quiere decir Pablo aquí es que cuando tenemos el conocimiento completo, la comprensión completa de la palabra de Dios, cuando tienes el cuadro completo, no solamente forma en usted profundas convicciones, fuertes, inamovibles, sino que también tienen este ingrediente de bondad. Ninguno de nosotros tiene mayores convicciones que Dios. Y sin embargo, Dios extiende su bondad por toda su creación. En Nehemías capítulo 9, cuando eleva esta oración, él lo hace pensando en que Dios expresa bondad por su pueblo.
David dice en el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia, la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. De nuevo David usa esa palabra, está convencido de la bondad de Dios. Dice ahí David en el Salmo, capítulo 27, versículo 13. Habría yo desmayado a menos que hubiera creído que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. David dice, si no estuviera convencido que Dios derramaría de su bondad en esta tierra, mi vida sería algo terrible. Entonces, Dios a la vez es justo, pero es bondadoso. Tiene esta expresión de bondad que le permite dispensar sobre nosotros misericordia. Es el tipo de bondad que manifestó José, el esposo de María. Dice en Mateo 1:19 que José era un buen hombre, era un hombre justo. Y cuando él descubrió que su prometida, con aquella que había hecho un compromiso para casarse, estaba embarazada, él buscó la manera de actuar en justicia, pero bondadosamente. Él definitivamente pudo haber apedreado, buscar la manera de apedrear a María, pero no lo hizo. Eso, apedrearla, había sido apoyado por el Antiguo Testamento, por la ley. También, en un acto de justicia, él pudo haberla avergonzado públicamente. Pero no, lo que nos dice ahí es que buscó la manera de dejarla en secreto. Buscó la manera de acabar con ese compromiso bondadosamente. Actuó en justicia, pero llena, marcada esa justicia por la bondad. Su justicia fue algo lleno de bondad, y así es Dios. Realmente podemos estar muy agradecidos porque Dios es justo, pero es bueno al mismo tiempo. Este, de nuevo, es el ejemplo que nos ha dado el Señor Jesucristo. Miremos ahí en Juan 7:12. La gente afirma que Él es un buen hombre, pero fue un hombre con convicciones profundas que estuvo dispuesto a expulsar los mercaderes, aquellos que habían convertido en negocio la obra de Dios. Él los expulsó, fue firme con ellos, pero la gente dijo de Jesús que era un hombre bondadoso. Su mensaje durante su ministerio fue firme respecto al juicio, pero siempre estuvo lleno de bondad. Me encanta cuando el Señor mismo se describe a sí mismo usando las palabras del Antiguo Testamento, ahí en Mateo capítulo 12, que es una cita de Isaías capítulo 42. El Señor Jesús está hablando de sí mismo y dice: mirad, mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu. Jesús iba a estar lleno del espíritu. Y a las naciones proclamará justicia. Ahí está la justicia presente. Pero mire la actitud, 19. No contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. Y aquí está el versículo 20, que es precioso. Esa actitud bondadosa, la justicia expresada en bondad. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia. Justicia llena de bondad. Y dice al final del versículo 21, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Viene para establecer su justicia, va a conquistar. Pero dice que no quebrará la caña que está maltratada. La gente de la antigüedad solía tomar estas juncos, estas varitas,
adaptarla para producir música. De ahí salían las flautas que usaban los pastores como David. Ellos hacían estas flautas de juncos, pero por estar soplando continuamente por la saliva, la caña, el junco se deterioraba y lo único que hacían era partirla y desecharla. Pero aquí dice que la actitud del Mesías va a ser llena de bondad al punto que no hará eso. La siguiente ilustración se refiere a la mecha que estaba quemándose ahí en las lámparas y que cuando ya estaba llegando a su punto final, medio prende y apaga. La bondad del Mesías sería tal que no apagaría esa débil luz. Esa expresión nos da un cuadro de la justicia del Señor marcada por la bondad. La bondad viene ligada a la justicia que llena de ternura sus convicciones. A lo largo de mi servicio al Señor me han caracterizado como una persona dura, firme en mis convicciones, pero algo que ha sido una realidad, una oración constante en mi ministerio es que pueda expresar la bondad de Dios, permitir que su bondad se manifieste en mis convicciones. Fracaso, pero oro constantemente, pidiendo la ayuda del Señor porque mis convicciones sean suavizadas por la bondad, que la justicia que he recibido de parte de Dios, impregnada por su bondad, sea lo que caracteriza mi servicio a Dios. Y se nos ordena que vivamos este tipo de bondad. Mire Gálatas 6:10, dice: entonces, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todas las personas, pero especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe, especialmente a los creyentes. Si debemos buscar el bien de las personas de afuera, ¿cuánto más debemos buscar el bien de nuestros hermanos? En 1 Tesalonicenses 5:15 dice: mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, ser bondadoso, actúa en justicia, pero llena de bondad, los unos para con los otros y para con todos. Qué triste. Yo viví 14 años en iglesias donde las personas actuaban, juzgaban un pecado correctamente, pero lo único que querían era aplastar al hermano que había caído. Qué triste. En vez de enseñar la bondad que él mismo había recibido, a pesar de que Dios es justo en su trato con nosotros, nos mostró bondad, esas personas lo olvidan, sacan la bondad de su trato con sus hermanos, y es muy triste vivir en un lugar así como creyente. En 2 Tesalonicenses 1:11 dice: con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Aquí está el apóstol Pablo orando porque la bondad esté presente en el pueblo de Dios. ¿Y a dónde nos lleva? ¿Qué busca Dios al darnos estos mandamientos de actuar bondadosamente, tanto con los de afuera como con los de la iglesia? Mire cuál es el propósito en el versículo 12: a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la razón por la que debemos manifestar estas virtudes, este fruto del Espíritu, este racimo que están relacionados unos con otros? ¿Por qué debemos mostrar amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad. ¿Por qué debemos mostrarlas? Porque eso va a traer gloria al nombre de Dios. La gente va a glorificar a Dios al ver que nosotros vivimos de esa manera. Qué responsabilidad tan grande. Cuando por causa nuestra el nombre de Dios es vituperado. ¿Por qué? Porque no ven el fruto del Espíritu. No ven bondad, no ven benignidad, no ven paciencia expresada en el trato entre nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo pueden esperar que si no hay ese tipo de actitudes presentes en nuestras relaciones, las mostremos para con el mundo? Qué fuerte es esto. Qué necesario es recordar este mandamiento, andar por el Espíritu, no por la carne. Así no es como vive la gente del mundo. Nuestra vida debe estar caracterizada, definida por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. En contraste con una cultura que está llena de inmoralidad, impureza sexual, idolatría, hechicería, odio, contiendas, celos, iras, disputas, disensiones, facciones o partidos, envidias, borracheras. Esto de partido no son partidos políticos, son grupos, como la iglesia en Corinto, que estaba dividida, algunos en Apolos, otros en Pablo, y los que se creían los más decían yo soy de Cristo. Esa es la manera en la que vive el mundo. Eso no es lo que debe estar presente en la iglesia del Señor. Vidas vividas, llenas, saturadas, impregnadas por el fruto del Espíritu, es lo que va a traer gloria al nombre de Dios. Es lo que nos va a abrir las puertas para el evangelismo. Es lo que va a hacer que la gente se pregunte ¿por qué estas personas actúan diferente a como actuamos nosotros? Esa es la razón para este llamado vehemente de la Escritura a andar por el Espíritu. Voy a leerlo de nuevo. ¿Por qué se nos llama a vivir por el Espíritu? Para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ti y tú en Él. Oremos. Amado Señor, cuánto gozo hay en nuestro corazón poder estudiar tu palabra, conocer tu voluntad. Gracias por este estudio acerca del fruto del Espíritu. Vemos esta relación preciosa en cada una de estas expresiones, de cada una de estas 9 virtudes. Pero más que saber algo, Señor, oramos con humildad esta mañana, suplicándote que en nuestras vidas sea evidente la presencia de estas virtudes diariamente, que podamos andar como cristianos llenos del Espíritu y no como cristianos carnales. Que el amor sea el distintivo del trato entre nosotros, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, buscando intensamente el bien de mi prójimo, la bondad, que es tener convicciones firmes, fuertes, expresadas tiernamente, amorosamente, Señor. Ayúdanos a aprovechar todos estos recursos que tú nos das para proclamar tu palabra. Esa es la razón por la que estamos aquí como iglesia, para hacer sal, para hacer luz. Agradecemos, Dios, por todas estas circunstancias que nos han permitido predicar el Evangelio. Hemos visto cómo estás preparando el corazón. Eres tú el que prepara el terreno para que nosotros sembremos la preciosa semilla. Por favor, Señor, ayúdanos a entender que nuestras vidas son parte esencial de la evidencia del poder transformador. Que no nos conformemos con vidas carnales que traen deshonor a tu nombre, que producen que la gente rechace el cristianismo. ¿Cuántos hijos de creyentes se van de las iglesias porque nunca han experimentado bondad, convicciones firmes expresadas bondadosamente, amorosamente, porque no ven ese trato paciente, benigno
entre los hermanos. Señor, ayúdanos a entender la seriedad de este estudio. Ayúdanos a depender del poder del Espíritu Santo para producir estos frutos, este fruto en nosotros, Señor. Te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Y bien, mis hermanos y amigos, gracias por acompañarnos. No se desconecten todavía. Aún tenemos un par de cosas que decirles. Vamos a cantar una última canción y vamos a tener unos anuncios. Así que les pido permanezcamos hasta el final, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar de los anuncios. Van a salir a este lado de la pantalla para que puedan verlos. Recuerden nuestras reuniones. Reunión Estudio Bíblico y Oración los días miércoles. Recordemos la reunión de damas los días jueves en la mañana. Recordemos la reunión del grupo de jóvenes los días viernes en la noche. Recordemos también la reunión en las mañanas de los días sábados, en la que nos reunimos para orar, para levantar a Dios nuestras peticiones y nuestras acciones de gracias. Así que estemos atentos también a los diferentes links que se envían de estas reuniones, ¿vale? Y obviamente nuestro culto dominical, que es todos los domingos a través de YouTube, por lo menos mientras podemos reunirnos presencialmente a las 10 de la mañana, ¿vale? Y bueno, gloria a Dios por lo que Él hace, gloria a Dios por quién es Él. No podemos hacer otra cosa sino decirle, wow, qué maravilloso Dios el que tenemos. Y ojalá podamos durante este tiempo pensar en esas enseñanzas que hemos tenido estos últimos domingos acerca de estas características del fruto del Espíritu, que podamos trabajar cada día más en ellas, que podamos madurar más en el carácter que Dios quiere en nosotros, que reflejemos esas personas transformadas por medio de la obra de Cristo Jesús allí en la cruz, que trajo salvación para aquellos que decidieron aceptarla, pero únicamente por su gracia. Podemos decir esta mañana que queremos que Dios sea todo para nosotros, que Él sea nuestro universo, que sea. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que encierres cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Porque eso es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso.
que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que seas cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Y bueno, ahora sí, eso es todo por esta mañana. Les damos la bienvenida a aquellas personas que nos acompañan hoy por primera vez. Le damos la bienvenida también a aquellas personas que han venido acompañándonos esos últimos domingos. Gracias a Dios por ustedes y créanme, Dios tiene un propósito muy grande y si los tiene aquí es por algo. Y bueno, eso es todo. Eso es todo. Gracias a todos por que podemos estar conectados, porque podemos estar alabando a Dios por medio de este culto virtual y esperamos pronto poder reunirnos presencialmente porque hace demasiada falta. Pero aprendamos hoy lo que Dios quiere enseñarnos por medio de todo esto. Hasta luego, mis queridos hermanos y amigos, y que Dios les bendiga.